Los menonitas. ¿Quién no ha probado el famoso queso menonita que tiene renombre tanto en los mercados nacionales como extranjeros? Se piensa que los menonitas lo introdujeron al país, pero en realidad en los años 30 un trabajador menonita aprendió la técnica de su patrón, un farmacéutico alemán de las colonias mormonas. Pero ¿cómo llegaron los menonitas a San Antonio de los Arenales, hoy Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua? Su origen data del siglo XVI a raíz del movimiento de reforma de la Iglesia Católica, encabezada por Martín Lutero. Anteriormente al movimiento reformista, hay antecedentes de un grupo de creyentes cuyo líder era Petrus Walnus, quienes en el año de 1113 en Lyon, Francia, rechazaron la doctrina del purgatorio y enseñaron las doctrinas de Jesucristo del Nuevo Testamento. Fueron expulsados por el Papa en 1134. Después de que en el año 1517 Martín Lutero diera a conocer sus 95 tesis reformistas, trajo como consecuencia que muchos seguidores se abocaran a analizar de manera profunda la Biblia. Surgieron muchos grupos con diferentes posturas, como lo es el caso de Ulrich Zwingli, quien era predicador del Nuevo Testamento. Rechazó cada acto que no estuviera apoyado en las escrituras bíblicas, como la misa, el ayuno, el purgatorio, el celibato del clero, la adoración de los santos, entre otras prácticas religiosas. Los católicos de Suiza se opusieron a Zwingli y conformaron un movimiento armado, terminando con la vida de este en 1531. Y en 1525, un grupo de reformistas se oponen a él en la temática del bautismo. Un discípulo suyo, Conrad Grebel, encabezó el movimiento. Él pensaba que el bautismo debería ser practicado después de que las personas hayan entendido y aceptado la doctrina de la Biblia. Este movimiento se conoció en Europa como el anabaptismo, que se negaron a aceptar el concepto de la iglesia tradicional y a aprobar la guerra o el servicio militar. Fueron considerados por la iglesia grupos subversivos y fueron víctimas de numerosas persecuciones. En 1535 en Holanda, Menno Simons, un sacerdote católico, externó sus dudas acerca de los postulados de la Iglesia Católica y se puso a revisar a fondo el tema del bautismo en el Nuevo Testamento, además de otros temas. Se convenció de que la Biblia era la máxima autoridad cristiana, por lo que renunció a la Iglesia y en 1537 los anabaptistas le pidieron ser su líder espiritual. Sostuvo sus creencias en Jesucristo y el ejercicio del bautismo una vez que se aceptase la doctrina cristiana. Está en contra de las guerras y de practicar el servicio militar, así como de practicar el matrimonio con personas que se hallan fuera de la iglesia. A los seguidores de Menno Simons se les llamó menistas o menonitas, de ahí proviene su nombre. Los menonitas mexicanos eran originalmente holandeses, pero debido a las persecuciones emigraron a Alemania, donde adquirieron la lengua que hoy conservan, el Plattdeutsch o bajo alemán. Prusia. Presos de constantes persecuciones, algunos menonitas aceptan la invitación del gobierno prusiano en 1600, en donde se establecen cerca de Danzig, dedicándose a la agricultura como forma de subsistencia. En poco tiempo convirtieron áreas pantanosas en tierras fértiles, desecando los pantanos y abriendo diques e instalando canales de desagüe. Otros emigraron a Renania y los Países Bajos, otros a Estados Unidos y otros más a Europa del Este. Rusia. Pero en el año de 1786, el gobierno de Prusia los presiona a tomar las armas para defender las fronteras orientales, por lo que decidieron emigrar a Rusia, a invitación de Catalina la Grande, zarina de Rusia. Les ofreció 180 acres por familia, les permitió tener su propio gobierno, practicar sus creencias religiosas y construir sus escuelas. Se establecieron en Ucrania a orillas del río Dnieper, dedicándose a la agricultura. Pero en 1870 el gobierno ruso les exigió el servicio militar y entrar en el esquema de reformas en materia educativa. La respuesta fue el éxodo. Canadá. El gobierno británico, dada esta situación, les ofreció tierras en Canadá. Les ofreció respetar su gobierno y sus prácticas religiosas, además les pagó la transportación. Entre 1871 y 1881 se firmaron los convenios y se establecieron en Manitoba, Canadá, 15,000 menonitas.
En 1874, otros más emigraron a Estados Unidos. Los menonitas duraron alrededor de 50 años conservando sus creencias y costumbres. Lo único que modificaron fueron sus técnicas agrícolas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el gobierno canadiense obligó a los menonitas a adoptar el idioma inglés dentro de los programas escolares, violando el contrato inicial donde se establecía el uso del idioma alemán en su sistema de educación. Ante la intransigencia del gobierno canadiense, los menonitas decidieron emigrar de nuevo. México. El presidente Álvaro Obregón, durante su gestión, consciente de que nuestro país necesitaba desarrollar su economía, trayendo capital extranjero a invertir en nuestro país, firmó un convenio con los menonitas en 1921, en donde algunos de los puntos que convenía el gobierno era que los menonitas no estaban obligados a prestar el servicio militar, podían practicar libremente sus creencias religiosas, podrían crear sus propias escuelas con sus maestros, estableciendo sus propios programas de estudio, podrían disponer de sus bienes como lo estimen necesario y adoptar el régimen económico que mejor estuviera de acuerdo a sus intereses. El gobierno les entregó 125,000 hectáreas de tierras semidesérticas, cerca de San Antonio de los Arenales, municipio de Cuizihuiriachic, pertenecientes a la hacienda de Bustillos, hoy Cuauhtémoc, que en 3/4 partes de siglo las han convertido en tierras fértiles y productivas. Para 1971, el convenio debería reanudarse, pero el presidente en turno, Luis Echeverría Álvarez, no aceptó reanudarlo, por considerar anticonstitucional la instalación de un Estado dentro del Estado mexicano. Se les obligó a pagar impuestos y a respetar las leyes mexicanas emanadas de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a sus costumbres, en la actualidad los menonitas tienen dos tipos de comunidad, los liberales y los conservadores. Las comunidades ultraconservadoras no aceptan el uso de energía eléctrica, de vehículos motorizados, impartición de educación sexual para sus niños, uso de preservativos y no aceptan el castellano. En cambio, las comunidades liberales sí han aceptado el uso de energía eléctrica, han adoptado para el desarrollo de sus negocios el uso de tecnologías como la computadora, básculas digitales, el uso de refrigeradores modernos, y los varones han aprendido el castellano, que en sus negocios lo utilizan, pero las mujeres se han quedado rezagadas.